esperaba fuera considerado en la última cuenta presidencial de Michelle Bachelet. La situación de la Araucanía y las medidas que se pueden implementar de aquí a que termine su mandato. Debemos actuar distinto fue una de las frases que acompañó el discurso de la presidenta antes de anunciar un plan integral de 3 fases, el cual pretende aumentar la participación y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, también aumentar el desarrollo productivo en la zona y buscar los mecanismos de reparación para las víctimas, pues un conflicto de cientos de años no se resuelve sin un diálogo permanente y sincero, señaló. ¿Cómo se pretende que se implemente este plan? Lo conoceremos ahora en Cámara Acción. Y para hablar sobre este tema nos encontramos con el diputado Jorge Ratge, diputado de la zona, distrito 48, a quien le queremos consultar cómo recibió este anuncio en los últimos minutos de la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet, este plan integral en 3 fases. ¿Cómo se ve desde la zona esta medida? Bueno, la verdad las cosas que nosotros como parlamentarios de la región de Araucanía y por otro lado como habitantes de la región de Araucanía, hace mucho tiempo que estamos exigiendo al gobierno una decisión respecto de qué medidas tomar respecto de esta situación. El tema se ha vuelto insostenible, por así decirlo, cuando cada día vemos que hay hechos de violencia que afectan a productores, a iglesias de distintos credos, a particulares, al comercio, agricultores, forestales. Por lo tanto, necesitamos que haya un plan rápido de solución de este tema. Un plan que debe ser concordado y asumido por toda la ciudadanía, los distintos sectores políticos. Y es por eso que hay una bancada transversal de diputados, senadores de distinto color político que hemos estado trabajando, haciéndole sugerencias, planteamientos al gobierno para avanzar en esta situación. ¿Se vieron reflejadas esas sugerencias en la propuesta del gobierno? A ver, algunas de las que ha manifestado hoy día el gobierno, pero no todas. Por ejemplo. Bueno, ¿Qué estuvo? A ver, hace tiempo atrás se realizó una comisión investigadora de la situación de la región de la Araucanía, donde muchas de las propuestas que nosotros ahí manifestamos en el tema de inversión, en el tema de mejoramiento o un análisis distinto en el tema tributario, en todo lo que significa también participación del pueblo mapuche y por otro lado el reconocimiento también se refleja en este trabajo, en esta propuesta que manifiesta el gobierno. Siempre va a ser insuficiente, pero aquí lo primordial respecto a esta situación es la posibilidad del diálogo. Situación que lamentablemente hemos visto que las autoridades que están en la región de la Araucanía no han tenido la capacidad para avanzar en este tema. Y se lo digo con mucha responsabilidad y con mucho conocimiento de causa, porque yo en el gobierno del presidente Piñera fui gobernador de la provincia de Malleco y tuve un contacto permanente con las comunidades indígenas y no tuve ningún hecho de violencia que significara quema de camiones, ni de buses, ni atentado a personas, porque efectivamente se necesita un trabajo en terreno para poder ir implementando las medidas que uno pretende establecer y no solamente imponerlas desde el nivel central. Diálogo sincero y permanente, señalaba la mandataria en la cuenta pública refiriéndose a este tema y cuando hacía los anuncios. Vamos analizando por parte. Ahí yo quiero discrepar, porque cuando ella habla de un diálogo sincero y permanente, cuando la presidenta de la República ha ido una sola vez en los 3 años a la provincia de Malleco y a inaugurar un cuerpo de bomberos que puede ser muy importante, pero no hablar del tema de la región de la Araucanía ni de la problemática que se vive ahí, ella no puede predicar sin actuar de esa manera. Por lo tanto es muy fácil decir hay que hacer esto y este otro, cuando en realidad ella no ha tenido la capacidad ni la valentía de poder ir a la Araucanía a afrontar los temas. Y en este escenario, uno de los puntos que se plantea, una de las fases, es justamente aumentar la participación de las comunidades, y me imagino que potenciar, tal como usted señala, el diálogo con las autoridades del Ejecutivo presentes en la zona. Y también otro punto importante que se engloba con el escenario que hemos visto durante este año, que tiene que ver con el reconocimiento constitucional. Durante todo este proceso se ha realizado el proceso constituyente y ahí también han habido algunas preguntas a la ciudadanía en torno a cómo se debe reconocer los pueblos indígenas en el país. ¿Cómo ve usted que podría A ver, esa propuesta nosotros la manifestamos en la Comisión Investigadora de la Cámara y de hecho hay parlamentarios que en sus propias propuestas también las han incorporado. De hecho, la propia participación en las elecciones parlamentarias, cuando se hizo la reforma al sistema electoral que hoy día aumentó la cantidad de parlamentarios, lo propusimos, pero finalmente el gobierno hizo oídos sordos a este tema, entonces... ¿Habría que seguir insistiendo por ahí? A ver... ¿Eso sería como una cuota? ¿Algo
Habría que analizar cuál es la situación puntual respecto de esa situación. Cada uno podrá tener su sistema, el que quiera manifestar, el que quiera presentar. Habrá un registro especial para las personas que quieran votar solamente por el pueblo mapuche, o habrá que incorporarlas a una especie de cuota, como hoy día se establece el tema de género. Bueno, habrá que analizarlo. Pero cuando se estableció y se propuso por el gobierno la modificación del sistema electoral, el aumento de cupo, nunca se consideró la situación de incluir en ella a los pueblos originarios, de ninguna parte. Por lo tanto, hoy día, cuando ya está terminando el gobierno, proponer algo para que sea realizado en el gobierno siguiente es muy irresponsable cuando ellos tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Es dejar amarrada, digamos, la próxima administración. Y un debate además que ha estado en boga de algunos candidatos presidenciales, ¿no? Bueno, por supuesto, y algunos candidatos presidenciales que tuvieron la oportunidad de haber levantado la voz cuando se hizo la modificación al sistema electoral y tampoco lo hicieron. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo considera usted que se viene este escenario, considerando las posturas que han manifestado algunos de los posibles candidatos presidenciales frente a este amarre que estaría haciendo el gobierno para la próxima administración sobre este camino para despejar el conflicto en la zona? Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que a mí me llama la atención es que sea tan al final del gobierno, cuando es una cosa que nosotros desde el primer día, desde cuando empezaron a aumentar la cantidad de hechos de violencia en la región de la Araucanía, se lo venían proponiendo al gobierno. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y este diputado, y entiendo yo que los demás parlamentarios de la región están dispuestos a poder discutir, a poder avanzar, porque no solamente representamos a una región, no solamente representamos a una parte de la población de la región de la Araucanía, sino que también vivimos en ella, y por lo tanto queremos también tranquilidad para nuestros hijos y para nuestros nietos y para todo nuestro entorno, con el cual compartimos permanentemente. Diputado, otra de las fases que señalaba la presidenta en este plan integral tienen que ver con el desarrollo territorial, el desarrollo económico. ¿Qué medidas objetivas podrían, a su juicio, implementarse de aquí a que termine el gobierno? A ver, hay una situación de incentivo tributario que permitiría que empresas se pudieran instalar en la zona. Hoy día la región de la Araucanía, y esto abarca a comunidades indígenas y a no indígenas, es la que tiene los índices de pobreza más altos del país y los índices más altos de cesantía a nivel nacional. Por lo tanto, evidentemente que hay que hacer algo hay que avanzar respecto a esa situación. Y aquí el incentivo tributario es importante, la inversión en infraestructura pública también es importante, y por supuesto habrá que ver algo relacionado con lo social para ir avanzando rápidamente. Hay que tener presente de que la integración de la región de la Araucanía al resto del país se produjo 70 o 80 años después de la independencia, por lo tanto llevamos un retraso de 70 a 80 años respecto al resto del país, y eso se nota. Diputado, y para finalizar, uno de los últimos puntos, las últimas fases que señaló la presidenta Bachelet, y tienen que ver con la reparación de las víctimas de la violencia que se ha vivido en la zona. ¿Cómo se puede reparar eso? A ver, hoy día el gobierno ha propuesto una cantidad que es insuficiente, pero bueno, reitero, algo es algo, y aquí hay que avanzar en las víctimas que finalmente no pueden acceder al financiamiento por alguna institución bancaria o financiera. Eso habrá que entregarle una cantidad directa de recursos para que puedan reiniciar su emprendimiento, pero a otros que no solamente requieren que los apoyen en el sentido de que las instituciones financieras le brinden ciertas facilidades para poder emprender. Ellos no quieren que le den todo, pero sí quieren que finalmente se puedan hacer las gestiones para que instituciones financieras también les den las posibilidades de reemprender su actividad laboral, que hoy día se encuentra paralizada producto de los hechos de violencia. ¿Y la reparación, por ejemplo, a instituciones como, no sé, la quema de iglesias o ese tipo de...? Eso es una ayuda directa, porque aquí una iglesia difícilmente podrá acceder a una institución financiera. Una iglesia no está generando permanentemente recursos para ir pagando un crédito. Por lo tanto, ahí se necesitará una inyección directa de recursos para esa entidad, a pesar de que hoy día la normativa chilena impide fondos presidente de la República o distintas fuentes que vayan directamente a entidades religiosas. Acá habrá que hacer la excepción, porque de otra manera no se puede reflotar actividades como esa, por ejemplo. Muchas gracias, diputado, por compartir con nosotros. No, muchas gracias a usted y por supuesto muchas gracias también a los televidentes. Para continuar analizando este tema, estamos con el diputado Joaquín Entuma, diputado del Distrito 51 Araucanía Costa. Diputado, ¿cómo está? Qué gusto saludarte y gracias por esta invitación.
Consultarle entonces con relación a los anuncios que hizo la presidenta Michelle Bachelet en materia de la situación de la Araucanía. Habló de un plan integral en 3 fases, entre ellos destaca, por ejemplo, el desarrollo productivo para la región. Usted señalaba que ese era uno de los puntos importantes y un foco necesario a poner énfasis ahí. Claro, lo que pasa es que los temas de conflicto de la Araucanía tienen que ver con la pobreza, tienen que ver, ¿no es cierto?, con la zona de rezago, con la falta de oportunidad, con la migración de los jóvenes, con la partición de la familia por esta situación. Entonces, no solamente tiene que ver con los temas de tierra, sino que tiene que ver con el contexto general. Todavía tenemos 200 escuelas unidocentes en la región de la Araucanía, una vergüenza nacional. Por lo tanto, tenemos que abordar los temas de dar oportunidades de crecimiento económico, de desarrollo productivo, del encuentro con el mercado. La mayor parte de las comunidades no tienen factura, no pueden venderle, ¿no es cierto?, a los grandes compradores, tienen que vender a potreros sus productos como las papas. Entonces necesitamos dar un salto cualitativo de lo que significa la comercialización de los productos de la zona, y en eso estamos empeñados en una ley que se llama la Ley de Desarrollo de la Araucanía. ¿Cómo se grafica, cómo se expresa esos principales puntos que podría contener esa normativa? Bueno, esta ley de desarrollo implica una serie de elementos que no solamente están directamente, sino que indirectamente también relacionados con la producción. Por ejemplo, se van a invertir mucho más recursos en una región que está en desequilibrio con el resto de las regiones. Nosotros tenemos una situación distinta porque el Estado de Chile llegó 70 años más tarde a esta región que en otras regiones, cuando ya se estaban construyendo caminos, allá no había caminos. Entonces, hoy día el Estado va a hacer un convenio de programación, el gobierno va a hacer un convenio de programación con la región de la Araucanía en temas muy sensibles, por ejemplo, con agua potable rural, con infraestructura caminera, en fin, con una serie con riesgo, de tal manera que podamos entregarle también a quienes están haciendo emprendimiento los elementos básicos de conectividad, de, ¿no es cierto?, desarrollo. En general. Exactamente. Y ahí vamos a tener entonces un convenio de programación que va a durar 5 años, es un quinquenio, donde se van a colocar más recursos que los normales en la región de la Araucanía para lograr, tal vez en 10 años, llegar a empatar la media del país. Un desafío entonces que viene para la administración siguiente. Ah, por supuesto, no solamente para la siguiente y la subsiguiente también. Entonces estamos mirando el Chile del futuro, no estamos mirando una cosa, ¿no es cierto?, inmediata. ¿Y cómo recibe usted eso? Que finalmente la presidenta Bachelet haga este anuncio en el final de su discurso, de su último mensaje presidencial, y que a la larga también sea traspasado a una próxima administración que no sabemos cuáles serán los lineamientos que tendrá. Más vale tarde que nunca. La verdad, las cosas que hemos estado discutiendo esto en los 2 últimos gobiernos, por fin vemos que hay una luz de esperanza en que esto se coloque en definitiva en práctica. Tenemos una cosa muy importante, que es una propuesta que yo he hecho a la mesa en que recoge el gobierno, la situación de atraer inversiones en las zonas rezagadas, porque muchas de las comunidades mapuches y no mapuches no están en condiciones de hacer emprendimientos de cierto valor importante. Una de las cosas que yo planteaba el lunes es que yo tengo en mi distrito miles de personas que producen aves, pollos, gansos, patos y pavos. No los pueden comercializar. ¿Tú sabes por qué? Porque no existe un matadero en la zona, no existen. Entonces solamente lo pueden comercializar de a 1 o 2 unidades y vendiéndolos en la calle o entre sus amigos. Por lo tanto, estamos en un nivel muy básico para lograr encontrarnos con el mercado, si ese es el problema. Entonces, yo creo que es muy importante atraer inversiones privadas que se hagan cargo precisamente de crear packing, por ejemplo, en el caso de tanto berry que ha aparecido, producciones de frambuesa, de frutillas, de arándanos, que se pierden muchas veces porque no hay poder comprador. Entonces no tenemos fábricas de conserva, no hay fábricas de jugo, en fin, podemos exportar productos que no estamos, ¿no es cierto?, en las condiciones. Por eso es que hay que levantar el nivel, y esto del Estado, los gobiernos tienen que preocuparse de entregar la herramienta. El otro tema muy importante es la falta de asociatividad. Hay mucha gente que no tiene las condiciones para enfrentarse al mercado, precisamente como te señalaba, no tienen las condiciones tributarias, ¿no es cierto?, no pueden tener, ¿no es cierto?, créditos de buena
digamos, manera. Las tierras indígenas, por ejemplo, no son posibles de entregarlas en garantía a los bancos. Por lo tanto, tiene que haber un fondo de garantía, tiene que haber también de lo que viene, que es muy importante, el incentivo a la creación y fortalecimiento de las cooperativas. Diputado, ese tema económico y en cuanto al desarrollo productivo es bastante importante, pero otra fase también que establece este plan anunciado por la presidenta Michelle Bachelet tiene que ver con el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, y en eso también en la Cámara se están debatiendo proyectos que van en esa dirección. ¿Cómo se logra englobar eso? ¿Podrá haber salir humo blanco en algunas propuestas de aquí a que termine el mandato de la presidenta, o también va a traspasar a la próxima administración? Bueno, esto tiene varias miradas. Primero hay que señalar que esto ha estado en discusión por muchísimos años en el Congreso Nacional. No existía piso político para aprobar el reconocimiento constitucional. Yo creo que hoy día las condiciones están dadas para que se apruebe un reconocimiento constitucional que de hecho ya está reconocido legalmente, porque cuando el gobierno manda un proyecto de constitución de 9 pueblos, de 9 consejos de pueblos, reconoce a 9 pueblos. Por lo tanto, legalmente ya están reconocidos. Ahora hay que subirlo al nivel de la Constitución y por lo tanto yo creo que hay piso político para que eso suceda. Otra cosa es la participación política, un tema que también yo personalmente he estado muy preocupado. Hace más de 6 años que presenté un proyecto de ley muy completo para la participación, no solamente en el Congreso, sino que también en los consejeros regionales, en los consejos municipales, que no existen muchas veces. Habiendo gran cantidad de indígenas en una comuna, no existe ningún concejal. Entonces, la idea es abrir la sociedad a una participación que ha estado escasa por más de 135 años. Ese es el conflicto. Entonces, démosle la posibilidad de que todos participen. Y hay un tema ahí complejo, porque todos estos proyectos no es solamente la voluntad de la Presidenta y el Congreso, sino que tiene que haber previa consulta de acuerdo al convenio 169, y eso es una demora bastante compleja, porque el gobierno se está yendo, ¿no es cierto?, en pocos meses más, las consultas no se hacen de la noche a la mañana, y ahí también se requieren recursos para hacer las consultas. Entonces estamos en un momento delicado. Para poder avanzar se requiere mucha voluntad política. Y otro de los puntos que también se señalaba tiene que ver con la reparación de las víctimas de la violencia en la zona. ¿Cómo evalúa usted ese escenario? Con los recursos que se han anunciado. Sí, bueno, mira, yo me alegro de que esto esté sucediendo, a pesar de que en el fondo yo quisiera que resolvamos el conflicto. Estamos preocupados de las consecuencias del conflicto, no del fondo del conflicto, cómo resolverlo. Evidentemente es que las consecuencias que lo han sufrido mapuches y no mapuches tienen que ser de alguna manera compensadas por un Estado que no está resguardando la seguridad pública, que no tiene la capacidad de establecer un Estado de Derecho plenamente en la región de la Araucanía. Entonces esto tiene una consecuencia, y la consecuencia es reparar a quienes han sufrido el daño, especialmente quienes están impedidos de seguir trabajando de manera normal, donde se han quemado sus enseres, sus maquinarias, sus galpones y las iglesias. Hoy día tampoco, dentro de la reparación que se está ofreciendo, en estos 3.000 millones de pesos que se acaba de colocar como primera, digamos, medida, tampoco implica abordar todos los temas a todos los que han sido afectados. Eso sería, diputado. Muchas gracias por acompañarnos y hacer este análisis de los anuncios de la presidenta. Gracias a ti, porque esto permite que la gente se instruya más sobre un problema que para mí es un tema nacional, no un tema local. Y agradecemos también en su presencia y compañía en Cámara Acción, en donde analizamos los anuncios de la presidenta Michelle Bachelet en torno a la situación que se vive en la Araucanía. Siga en compañía de Cámara de Diputados Televisión. Hasta